Hola y bienvenidos al Global AI Bootcamp 2022, edición de España. Es una alegría y un placer para mí poder estar aquí hoy con todos ustedes compartiendo esta charla, esta sesión, ¿sí? Así que comencemos. El nombre de esta sesión es Performance Features en SQL Server y en Azure SQL. ¿Sí? Vamos a recorrer un poco todas las funcionalidades relacionadas a performance en este nuevo digamos, paraguas que Microsoft ha llamado Azure SQL. Así que comencemos. Ante todo, muchas gracias a los patrocinadores y sponsors de este evento. Sin ellos, toda esta clase de iniciativas de la comunidad sería imposible, así que nuevamente gracias por estar hoy aquí con todos nosotros. Un poquito acerca de mí, mi nombre es Javier Villegas, trabajo en Mediterranean Shipping Company como IT Director en la parte de administración de base de datos y servicios de BI. Vengo trabajando con SQL Server desde hace más de 25 años. Soy Microsoft MVP en la categoría Data Platform desde 2016 y también soy Microsoft Certified Trainer. También formo parte del Board of Advisors del Azure Data Community y me defino a mí mismo como Technical Speaker, cosa que me gusta participar en todos los eventos que me den la posibilidad de presentar, ¿no? Soy de Buenos Aires, Argentina, y formo parte de la comunidad local SQL Argentina, el cual tenemos nuestro Meetup, nuestro canal de YouTube, Facebook, etc. Por lo que, bueno, ya que compartimos el lenguaje, los invito a sumarse para así poder ampliar nuestra comunidad. Soy también uno de los organizadores del podcast Azure en el Bar. En el sector izquierdo de la presentación les dejo mi dirección de mail, mi Twitter y mi LinkedIn. También está mi blog. Si desean hacerme alguna pregunta acerca de esta presentación o si solamente quieren hacer networking y conectar conmigo, bienvenidos. Así que los espero. Bueno, arranquemos un poquito a tratar de entender qué es Azure SQL, ¿sí? Para luego poder adentrarnos en todo lo que son las funcionalidades relacionadas a performance, ¿no? Hace ya algunos años Microsoft definió este nuevo paraguas, como gusta llamarlo a mí, con varios productos y servicios, donde en ellos tenemos SQL Server corriendo en máquinas virtuales en Azure, ¿sí? Con la parte que se llama infraestructura como servicio, ¿sí? Donde bueno, nosotros podemos hacer un deployment de nuestras máquinas virtuales, ya donde tenemos una cierta cantidad de buenas prácticas ya predefinidas, ¿sí? O sea que va a estar bastante bueno si tenemos que hacer un deployment de estas máquinas virtuales, porque bueno, ya las tenemos bastante preparaditas. Esto es lo que Microsoft llama la categoría infraestructura como servicio, ¿no? Donde nosotros no tenemos que prestar también atención y mantener y administrar todo lo que es la parte de networking, autentificación, backups, aplicación de actualizaciones, alta disponibilidad, etcétera, 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 ¿sí? Luego, dentro de lo que es la familia Azure SQL, hay otros dos servicios, uno que se llama Managed Instance y otro Azure SQL Database, con los cuales Microsoft nos provee una especie de lo que se llama SQL Server Endpoint, ¿sí? Nosotros nos vamos a poder conectar a Managed Instance o Azure SQL DB con nuestras aplicaciones, llámese Management Studio, Azure Data Studio, Visual Studio, nuestro Application Server, lo que sea. Nos vamos a conectar y nosotros no sabemos y tampoco nos interesa mucho qué hay detrás de ese SQL Server, ¿no? ¿Cuál es la infraestructura soportando estos servicios, ¿sí? Así que bueno, ahí podemos enfocar nuestros esfuerzos solamente en lo que es las bases de datos, el desarrollo de nuestra base de datos y aplicaciones, sin tener que
digamos, dedicarnos a la parte de infraestructura, llámese alta disponibilidad, backup, actualizaciones nuevamente, ¿no? ¿Y por qué hay dos? ¿Por qué tenemos Managed Instance y Azure SQL Database? Bueno, Managed Instance es mucho más parecido a lo que es SQL Server, ¿sí? Es casi 100% compatible, o sea que podemos mover una base de datos de SQL Server on-premise o en un SQL Server corriendo en Azure Máquina Virtual a un Managed Instance casi sin ningún problema. Y después Azure SQL DB, que sí está un poco más enfocado a lo que son aplicaciones modernas, ¿no? Así que bueno, podríamos estar charlando de esto bastante, pero bueno, es para darle solamente un scope de lo que es Azure SQL. Y bueno, hay un componente adicional que fue el último agregado a la familia Azure SQL, que es Azure SQL Edge, ¿sí? El cual nos permite poder correr SQL Server en un dispositivo ARM, ¿sí? Como por ejemplo este, que es un Raspberry Pi, ¿sí? Podríamos correr SQL Server aquí sin ningún problema. Por supuesto no vamos a correr nuestro workload de misión crítica acá, pero para ciertos escenarios de Edge, como captura de información proveniente de sensores y ese tipo de cosas, sí es una opción súper interesante, ¿no? Así que bueno, la idea un poco es que todo lo que vamos a hablar más adelante relacionado con los performance aplica para todos los componentes de la familia Azure SQL, ¿sí? Luego tenemos un poco la historia de lo que es SQL Server, ¿no? Conocemos desde las primeras versiones. Acá en este slide vemos desde 2008 en adelante, donde Microsoft se enfocó en cada una de esas versiones en un set de features apuntados a distintas áreas, ¿sí? BI, Cloud, alta disponibilidad, multiplataforma, etc., ¿no? Lo que vamos a estar viendo hoy a nivel features de performance, ¿sí? Digamos, aparecen a partir de lo que Microsoft llama las versiones modernas de SQL Server. Esto es 2016, 2017 y 2019, ¿sí? Así que bueno, aquí tenemos un pequeño sumario de lo que decíamos hasta recién, ¿no? Los tres componentes principales de Azure SQL son SQL Server corriendo en Azure Virtual Machines, Azure SQL Managed Instance y Azure SQL Database, ¿sí? Hoy es importante saber que SQL Server corre en muchas plataformas, ¿sí? A diferencia de lo que era anteriormente, digamos al principio, donde teníamos solamente SQL corriendo en plataforma Windows. Hoy también tenemos SQL Server corriendo en plataforma Windows, en una máquina física o en una máquina virtual, ¿sí? También, como sabemos, a partir de SQL Server 2017 tenemos la posibilidad de correr SQL en plataformas Linux, ¿sí? En las distribuciones más importantes de Linux, llámese Red Hat, SUSE y Ubuntu. También tenemos la posibilidad de correr SQL Server en ambientes de containers, ¿sí? Como por ejemplo Docker, ¿sí? Y si queremos escalar esos contenedores para poder armar un entorno con alta disponibilidad, podemos correr SQL Server en Kubernetes, ¿sí? También, como hablamos hasta recién, corriendo SQL Server en máquinas virtuales, Managed Instance, Azure SQL Database y SQL Edge, ¿sí? Bien, adentrándonos un poquito a lo que es la parte de los beneficios de Azure SQL, vamos a hablar acerca de algunos puntuales que son muy interesantes, ¿sí? Primero tenemos todo lo que es la parte de alta disponibilidad y continuidad del negocio. Cuando nosotros contratamos alguno de estos servicios de Azure SQL, Microsoft ya nos provee un cierto nivel de SLA, ¿no? De Service Level Agreement, donde tenemos una alta disponibilidad ya, digamos, out of the box, ¿sí? Ya por tener el servicio. O sea que esto está bueno porque, digamos, nos permite tener esta cantidad de 9 de alta disponibilidad ya
predefinido, ¿no? Eso está muy bueno porque, de vuelta, todo ese tiempo y esfuerzo que nosotros tendríamos que aplicar para armar nuestra propia alta disponibilidad, bueno, Microsoft nos los da como parte de los servicios, ¿sí? Manejos de backup automatizados y retención de backup por largo tiempo, ¿sí? Eso también son posibilidades que tenemos dentro de el mundo Azure, porque bueno, sabemos que para todo lo que es la parte de certificaciones, etcétera, tenemos que hacer los backups, tener una cierta retención y también almacenarlos en lugares remotos distribuidos, ¿no? Todo esto lo podemos hacer muy fácilmente desde lo que es Azure SQL. Georreplicación, ¿sí? Podemos tener una réplica de nuestros servicios Azure SQL en otra región de Azure para propósitos de disaster recovery, ¿sí? Y bueno, ya una de las partes que a mí más me gusta, me llama la atención de Azure SQL, no solo de Azure SQL, sino de la mayoría de los servicios en Azure, es la posibilidad de escalar, ¿no? ¿Qué significa escalar? Bueno, si nosotros tenemos, por ejemplo, un servidor físico en el cual nos quedamos cortos con poder de procesamiento, llámese CPU, memoria, cantidad de discos, velocidad de los discos, etc. Bueno, si lo tenemos que hacer en el ambiente on-premise, tenemos que ponernos en contacto con el vendedor, ver que el hardware tenga la posibilidad de agregar alguno de estos componentes, comprar los componentes, que nos lleguen los componentes y después hacer la ventana de mantenimiento para instalarlos físicamente. En todo lo que es el mundo Azure SQL, si nosotros queremos escalar, ¿sí?, a nivel procesamiento, memoria, discos, ¿sí?, lo podemos hacer en un par de clics desde el portal de Azure, ¿sí? Esto significa que podemos agregarle más poder de procesamiento en forma inmediata. Vamos a tener un pequeño corte de servicios mientras hace el proceso de escalar, ¿sí? Pero lo vamos a poder hacer muy fácilmente. Lo interesante es que podemos escalar para arriba, agregando recursos, pero también podemos escalar para abajo, sacando recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un periodo del mes o del año donde sabemos que nuestra aplicación e-commerce que utiliza un Azure SQL de backend tiene más actividad que lo normal, porque es de vuelta Navidad, por ejemplo, bueno, vamos a necesitar más poder de procesamiento, que después, cuando pase ese periodo de tiempo, podemos también, digamos, sacárselo ese poder de procesamiento, ¿no? Así que bastante interesante. Todo lo que es la parte de seguridad y monitoreo, primero cabe hacer énfasis en que Microsoft dice que Azure SQL es SQL Server, ¿sí? It's just SQL, como dicen ellos. Esto significa que todos los features que venimos utilizando en SQL Server a nivel seguridad y monitoreo están en todos los componentes de Azure SQL. O sea que ya los tenemos de vuelta como nuestro SQL Server que conocemos. Pero además tenemos los beneficios de poder tener la seguridad y el monitoreo que la plataforma de Azure nos provee, ¿no? Que es bastante rica en componentes. Otro punto interesante que cabe mencionar es esto de versionless. ¿Qué significa versionless? Bueno, en Azure SQL, ¿sí?, a diferencia de SQL Server, que teníamos versiones 2000, 2005, 2008, 2012, etc., Azure SQL, ¿sí?, es versionless, no tiene versión, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que de acá a 5 o 10 años va a seguir siendo Azure SQL, ¿sí?, no versiones nuevas. Con lo cual, bueno, a nivel compatibilidad, migración y todo ese tipo de cosas es bastante más sencillo a priori, ¿no? Significa que al no tener versión es un servicio estático, el cual no cambia a través del tiempo. Bueno, absolutamente no, es totalmente lo contrario. Microsoft pone los nuevos features primero en Azure SQL Database y Managed Instance
para luego poder bajarlo al servicio SQL Server con alguna versión mayor de SQL Server o a través de algún cumulative update, ¿no? Así que bastante interesante este concepto de versionless. Y por último, la parte de inteligencia como parte del producto y servicio. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a empezar a ver un poco acá, sí, todo lo que son los features relacionados con la performance, ¿no? Y desde siempre supimos que si tenemos que manejar un SQL Server, tenemos estos tres pilares principales que son la CPU, la memoria y todo lo que es el subsistema de storage, que son los puntos importantes a tener en cuenta. Sabemos que si tenemos un cuello de botella en alguno de estos tres componentes, y probablemente nuestro SQL Server no funcione del todo bien, ¿no? Después sabemos que a nivel tareas de mantenimiento, para poder mantener una performance lo más estable posible, siempre sabemos que tenemos que hacer actualización de índices, reorganización, actualización de estadísticas, mantenimiento de índices, etcétera, etcétera. Bueno, esto no cambia en lo que es Azure SQL, ¿sí? De vuelta, poder monitorear los tres componentes importantes, memoria, CPU y disco, y hacer todas las tareas de mantenimiento es algo también que necesitamos tener en cuenta, porque sí son cosas que seguiremos haciendo a través del tiempo. Ahora bien, todo lo que es la parte de monitoreo, de performance, ¿qué es esto de la parte performance inteligente? ¿Qué significa? Imaginemos esos casos, ¿no? Donde, bueno, seguramente todos los hemos vivido, yo ciertamente los he vivido, donde tenemos ese reporte, ese proceso importante que corre un store procedure, donde corre todos los días y tarda unos 30 minutos en ejecutar, ¿no? De repente, un día en particular, en vez de tardar 30 minutos, está tardando horas y no termina de ejecutar, ¿no? Cuando nos llaman por teléfono diciendo, che, necesitamos esto, tenerlo urgente, empezamos a averiguar y nadie modificó nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos este problema de performance o lo que llamamos nosotros este problema de regresión, ¿no? Con este set de features, Microsoft lo que está intentando hacer es poder mantener estable a través del tiempo, ¿sí?, una performance constante. No importa si el servidor, la instancia, está muy cargada o no, ¿sí? Pero la idea es poder mantenerla en forma constante a través del tiempo. ¿Y cómo logramos todo esto? Bueno, vamos a ver que hay ciertos, llamemos, procesos que básicamente lo que hacen es monitorear en forma constante la actividad dentro de nuestras bases de datos de usuario, ¿sí?, para luego tomar ciertas acciones correctivas que van a poder restablecer la performance en un nivel constante, que es lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar de los features propiamente dichos, ¿sí?, acuérdense de que hablamos de que todos estos features están presentes en Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Database y en SQL Server a partir de la versión 2016, ¿sí? Vamos a nombrar los features para después adentrarnos en lo que son las características y después vamos a mostrarlos en acción, ¿no? En SQL Server 2016 aparece este concepto de Query Store, ¿sí?, un repositorio de performance, llamémoslo así. Después, 2017, a Query Store le agrega un layer adicional que se llama Automatic Tuning, ¿sí? También en 2017 aparece este concepto de Adaptive Query Processing, que en 2019 se le da una vuelta de tuerca para hacer Intelligent Query Processing, ¿sí? Y después, bueno, lo que son las features relacionadas a in-memory, ¿sí?, tablas en memoria, y en 2019, propiamente dicho, también un feature muy interesante relacionado a todo lo que es la TempDB, ¿sí?
sabemos que la TenDB es una base de datos muy importante en lo que es SQL Server para todo lo que es almacenamiento de procesos temporales, de tablas temporales, y vamos a ver también algo bastante interesante relacionado con un cambio en SQL Server 2019, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar un poquito a ver este concepto de Intelligent Database, Intelligent Performance, ¿no? Procesos que monitorean la actividad en nuestra base de datos de usuario para luego aplicar una acción correctiva para si aparece alguna regresión, ¿sí? Para poder, digamos, corregir ese problema y volver a una performance aceptable o la que teníamos hasta ahora, ¿no? Y ahora bien, arrancamos con Query Store, ¿sí? A mí me gusta definir Query Store como ese componente que es similar a una caja negra en los aviones, ¿no? Una caja negra en los aviones básicamente lo que hace en un vuelo es capturar toda la métrica, toda la telemetría, almacenarla y tenerla en este dispositivo. Bien, un Query Store lo que hace es, cuando lo habilitamos en la base de datos, ¿sí? Lo que hace es almacenar para todos los queries que se ejecutan en esa base de datos propiamente dicho, ¿sí? Los planes de ejecución, ¿sí? De cada uno de los queries de Store Procedure que ejecutamos en la base de datos, así como también todo lo que es las estadísticas de runtime, llámese cantidad de veces que se ejecutó ese query, cuánto duró en forma el mínimo, el promedio, el máximo, ¿sí? Así que todo esto se almacena en este repositorio llamado Query Store, ¿sí? Es bastante interesante porque, de vuelta, almacena toda la información relacionada a la performance. Y ahora vamos a ver un poco qué es lo que podemos hacer, ¿no? con este repositorio de performance que vamos a ver que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ver un poco cómo funciona, ¿no? Sabemos que cuando ejecutamos un query, un Store Procedure por primera vez, lo que hace SQL Server es compilar y generar un plan de ejecución. Este plan de ejecución se almacena en el plan cache del motor de base de datos y también lo que hace es guardar una copia en este repositorio de Query Store, que está dentro de la misma base de datos de usuario, ¿no? Una vez que tenemos el plan compilado, ¿sí? SQL Server lo que hace, lo ejecuta. Y una vez que lo ejecuta el Store Procedure o el query, lo que hace es también nos guarda toda la información de runtime de esa ejecución, ¿sí? Cuánto tardó, etcétera, etcétera. Y todo esto se almacena en forma asincrónica en el repositorio de Query Store, ¿sí? En SQL Server 2017 se le agregó un punto más que más allá de almacenar los planes de ejecución y las estadísticas de runtime, también almacena todo lo que es la parte de waits. ¿Qué son los waits? Bueno, si alguno de los queries que estamos ejecutando tiene que esperar por algún recurso para que sea liberado, bueno, toda esa información también se almacena en Query Store. Este feature viene deshabilitado por default y fíjense que yo hice mucho hincapié en que esto es por base de datos de usuario. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos 10 bases de datos de usuario en nuestra instancia SQL Server, lo que tenemos que hacer es habilitar Query Store para cada una de las bases de datos de la instancia, ¿sí? Este feature viene deshabilitado por default. Es bastante sencillo habilitarlo, digamos así, para la mayoría de las operaciones. Después, para algunos entornos donde, digamos, es altamente transaccional, hay algunos tips a tener en cuenta, como a lo mejor alguna configuración adicional o algún trade flag para habilitar, ¿no? Así que bueno, acá tenemos algunos de los escenarios más comunes que en los que podemos usar Query Store. ¿Y para qué nos sirve esta información de los planes de ejecución y de runtime de todo el workload de nuestra base de datos?
Bueno, primero vamos a tener dentro de Management Studio, podemos acceder a un set de reportes, ¿sí?, que nos van a mostrar a nosotros, por ejemplo, todos los procesos que han tenido regresiones o los procesos que más recursos consumieron ordenados, ¿sí?, por peso, el cual, bueno, nos va a permitir a nosotros a lo mejor tomar los más complicados y poder hacer un troubleshooting adicional. Pero en forma, digamos, también que podemos hacer es, si nosotros vemos que para un plan de ejecución en particular, digamos, para un query en particular, se generó un nuevo plan de ejecución de que por algún motivo tuvo una regresión, ¿sí? Eso es el ejemplo que hablamos de que nuestro reporte que corría 30 minutos ahora empezó a tardar horas, ¿sí? Si detectamos que hubo una regresión, nosotros podemos forzar en forma manual un plan de ejecución anterior para ese query que ha tenido la regresión, ¿sí? Esto significa que cuando detectamos esta regresión, vamos a este componente de Management Studio y podemos hacerlo dentro de la interfaz gráfica o utilizando Transact SQL, ¿sí?, para forzar un plan de ejecución, para poder volver al plan anterior y así tratar de vuelta estabilizar la ejecución de uno o más queries, ¿sí? Muy, muy interesante. Acá tenemos de vuelta un set de mejores prácticas de dónde y cómo ejecutar nuestro workload con Query Store, ¿sí? Ahora bien, fíjense que yo hice bastante hincapié en mencionar que cuando aparece la regresión, ¿sí?, un plan de ejecución que no es tan óptimo o peor que los anteriores, nosotros, una vez que lo detectamos en forma manual, tenemos que forzar un plan de ejecución anterior. Ahora bien, en SQL Server 2017, como layer adicional de Query Store, Microsoft agregó este componente llamado Automatic Query Tuning. ¿Qué hace Automatic Query Tuning? Bueno, si el motor detecta que hubo una regresión en alguno de los queries que están corriendo en mi base de datos de usuario, donde tengo Query Store habilitado y Automatic Query Tuning habilitado, lo que va a hacer en forma automática es forzar el último plan de ejecución bueno conocido, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si a las 2, 3 de la mañana, ¿sí?, aparece una regresión, en forma automática y sin que nosotros tengamos que estar enfrente de nuestra estación de monitoreo y forzar algo en forma manual, SQL Server lo va a hacer en forma automática, ¿sí? Muy, muy interesante. La verdad que es un feature que a mí me encanta y la uso constantemente, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente es un proceso cíclico, ¿no?, donde primero aprende, y por aprender digo capturar toda la información con Query Store, lo que es la adaptación una vez que se detecta el problema de regresión, si poder forzar en forma automática el plan, verificar que todo este proceso funciona bien. Esto significa que cuando se continúa con la ejecución, chequear que realmente tenemos los niveles de performance que teníamos anteriormente y nuevamente esto es un proceso que continúa en forma constante, ¿sí? Así que bueno, si en el futuro aparece un plan mejor o algo por el estilo, se va también a volver a adaptar, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto de la regresión? Y de vuelta, los ejemplos que mencionábamos anteriormente, ¿no? Sin hacer ningún cambio, mi store procedure empieza a tardar un montón de tiempo y nadie tocó nada, ¿no? Tenemos nuestro proceso, se ejecuta con un plan de ejecución, luego SQL Server decide obtener otro plan, ¿sí?, y en un momento el plan que detecta no es el ideal y tiene regresión. Bien,
lo que hacemos con Automatic Query Tuning es forzar el último plan bueno conocido. Súper interesante. En Azure SQL Database tiene un aditivo, algo que también podemos utilizar, que está bastante bueno en ciertas ocasiones. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos la posibilidad de hacer manejo automático de índices. ¿Qué significa esto? Si Azure SQL Database detecta que el workload que estamos corriendo se beneficiaría con la creación de un índice adicional, si tenemos este feature habilitado, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a crear ese índice en forma, digamos, on the fly, a medida que lo necesita. Y después, si eventualmente ese índice no es necesario porque no se utiliza más, lo va a borrar, ¿no? O sea que en forma dinámica y según el tipo de workload, si se requiere un índice se va a crear y si no se requiere más se va a borrar, ¿no? Esto también es un concepto muy interesante para lo que venimos de la vieja escuela. Tener algo que te cree y te borre índices en un entorno de producción es un tanto, digamos, algo que no nos gusta mucho, pero bueno, yo les puedo asegurar que anda bastante bien. Por supuesto tenemos que probarlo en algún entorno no productivo primero, pero sí es muy interesante este concepto de Automatic Index Management, ¿sí? O sea que en forma constante y si es necesario se crean y se eliminan índices de nuestra Azure SQL Database, ¿sí? Bien, también en SQL Server 2017 apareció este concepto también súper interesante llamado Adaptive Query Processing, ¿sí? Esto también es la característica de esto es que, bueno, hasta este punto, cuando SQL Server generaba un plan de ejecución, ¿sí? Este plan de ejecución era totalmente estático. ¿Qué significa esto? Si ejecutamos nuestra Store Procedure por primera vez, se genera el plan de ejecución y digamos que el motor le asigna a ese plan de ejecución la capacidad de utilizar 10 megabytes, ¿sí? 10 megabytes de memoria. Bien, se genera el plan, se le hace un grant de 10 megabytes de memoria, se almacena en el caché. Bien, ahora vengo, posteriormente ejecuto esa Store Procedure y por algún motivo, en vez de utilizar esos 10 megabytes que teníamos asignados, utilizo solo uno, ¿sí? Y desperdicio 9. Ustedes me podrán decir, Javier, en los servidores de ahora que tenemos mucho más de 10 megas de memoria, eso no sería un problema, ¿no? Pero, ¿qué me dirían ustedes si ese query que estamos hablando se ejecuta cientos de veces por segundo o por minuto? Por cada una de esas ejecuciones estaríamos desperdiciando esos 9 megabytes de memoria, que ya la sumatoria ya sería un número un poco más grande, ¿no? Como para tener en cuenta. Y el caso contrario de que si de vuelta tendríamos asignado estos 10 megas granteados por SQL Server para ese plan de ejecución y después cuando lo termino ejecutando SQL Server detecta que necesita más memoria, digamos 20 megabytes, ¿sí? SQL Server va a hacer la ejecución, ¿sí? Pero va a utilizar la TempDB para suplir esa memoria que no tiene, ¿sí? Y bueno, ahí sabemos que cuando SQL va a la TempDB para hacer este proceso, ahí aparecen los problemas serios de performance, ¿no? O sea que sabemos que todos estos planes de ejecuciones hasta este entonces eran estáticos, ¿sí? Una vez que se generaban y se almacenaban, eran constantes hasta que por algún motivo se generaba un plan nuevo, ¿sí? Bien, lo que Microsoft intenta hacer
de esta forma es que estos planes de ejecución, que el motor detecte, ¿sí?, alguna anomalía, ¿sí?, por ejemplo, en el área de granteo de memoria, y le provea un feedback, ¿sí?, diciendo, miren que estoy desperdiciando tanta memoria o que necesito más memoria, y que las ejecuciones subsiguientes, esta memoria se ajuste en forma dinámica, ¿no? De esta forma estaríamos utilizando mejor los recursos de nuestra instancia, ¿no? Entonces, bien, Microsoft lo que hizo con este approach en 2017, Adaptive Query Processing, para estas tres áreas, Memory Grant Feedback, Adaptive Join y también la parte de Interleave Execution, poder empezar con este tema de los feedback, ¿no? Generar el plan de ejecución, ejecutarlo y después, si hay alguna anomalía, poder ajustarlo para las subsiguientes ejecuciones. En SQL Server 2019, Microsoft le dio una vuelta de tuerca a este feature, ¿sí? Lo llamó Intelligent Query Processing, poniéndole un superset de features, de vuelta tratando de expandir los casos en donde este feedback podría aparecer, ¿no? Y más allá de, acá por ejemplo en el slide vemos que los que están en letra negrita son los que están nuevos en SQL Server 2019, mientras los que están en letra común son los que venían de 2017, ¿no? Y bueno, todo lo que es la parte de Memory Grant Feedback que hablamos hasta recién, muy interesante en 2017. En 2019, de vuelta aparecieron unos cuantos nuevos, pero apareció un caso que es muy interesante, que es el que se llama Scalar UDF Inlining, ¿sí? UDF es User Defined Function, ¿sí? Función definida por el usuario. Hasta ese entonces, cuando SQL Server teníamos un query que utilizaba estas funciones escalares, ¿no? SQL Server decía, bueno, esta función escalar no tiene peso, así que cuando genere mi plan de ejecución voy a considerar que no tiene peso. Pero en la realidad era que en estas funciones, en la mayoría de los casos, se le mete mucho lógica de negocios, ¿no? Entonces después armamos toda la lógica dentro de nuestra función y después la metíamos dentro del select o incluso en el predicado abajo del where, y ahí era donde aparecían los problemas serios de performance, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver algunos de estos casos en acción, ¿sí? Bueno, ¿cómo usamos toda esta parte de Intelligent Query Processing? Muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra base de datos de usuario y cambiarle el modo de compatibilidad a 140 para que sean los features de 2017 o a 150 para que sean los features de 2019, ¿no? Así que también bastante fácil poder utilizarlo. Después otro problema, digamos, bastante común hasta estos tiempos es que cuando nosotros estamos ejecutando un query, ¿sí? Y nos decían, bueno, ¿cuánto falta para terminar? O en qué punto de la ejecución estamos, mucha idea no teníamos, ¿no? Bueno, ahora bien, en SQL Server 2019, Microsoft lanzó un nuevo feature que se llama Lightweight Query Profiling, ¿sí? Que lo que hace es que esto está habilitado por default, y lo que hace es que para todo el workload de la instancia, ¿sí? Nos va a proveer, ¿sí? Dentro del plan de ejecución también un estimado del progreso de la ejecución, ¿sí? Estimated Query Progress. Esto es un porcentaje entre 0 y 100. Entonces nosotros vamos a tener un estimado en qué punto de la ejecución está. Si está en el 10%, en el 25%, 50% o el 95%. ¿Sí? Con esta forma poder más o menos ver en qué punto de la ejecución está, ¿sí? Esto es un feature que viene en 2019 por default, lo tenemos, ¿sí? Como el nombre lo indica, Lightweight Query Profiling, no tiene
mucho costo a nivel procesamiento adicional en nuestra base de datos, súper útil, ¿sí? Y algo muy interesante que hizo Microsoft es portar este feature, ¿sí? Lightweight Query Profiling, a las versiones 2017 y 2016 a partir del Service Pack 1, ¿sí? En este caso, estos features no vienen habilitados por default, ¿sí? Tendríamos que habilitarlos con el Trace Flag 7412, pero la funcionalidad es la misma que la de 2019, ¿sí? Así que bastante interesante, la vamos a ver en acción en unos minutos. Y después todo lo que es la parte de TenDB, bueno, sabemos que siempre, ¿no? Tenemos que definirla bien con la cantidad de archivos de datos, el crecimiento, la cantidad de archivos según la cantidad de cores. Bueno, eso no cambia mucho. Pero en 2019 lo que tenemos es básicamente la posibilidad de poder utilizar este feature llamado in-memory Hekaton, ¿sí? El cual, si recuerdan, es crear las tablas en memoria y no utilizar el disco, y de esta forma evitar todo lo que es la parte de latch, ¿sí? Accesos en forma concurrente al mismo recurso. Al estar en memoria no hay ese concepto de latches, o sea que es mucho más rápido, ¿sí? Así que ahora con este feature, ¿sí? TenDB Metadata, que es un feature que tenemos que habilitar a nivel instancia, ¿sí? Por default viene deshabilitado, pero lo podemos habilitar, y lo que nos va a permitir es que la metadata de los objetos temporales almacenados en TenDB, en vez de ir a disco, vayan a memoria. ¿Qué significa esto? ¿Que si creo una tabla temporal todo va a ir a memoria? No, pero sí la metadata de ese objeto, con lo cual para ciertas operaciones que crea y destruye objetos temporales en forma constante es muy beneficioso, ¿sí? Así que es también muy recomendable pegarle una mirada en SQL Server 2019. Bien, llegó el momento de la demo. Vamos a ver algunas de estas cosas en acción, ¿sí? Así que voy a pasar a mi máquina virtual corriendo SQL Server 2019. Aquí, ¿sí? La tenemos, mi máquina virtual, y vamos a empezar con el feature Lightweight Query Profiling. Lo que hice acá es habilitar el Live Query Statistic, ¿sí? Y lo que voy a hacer es ejecutar mi query. Cuando lo ejecuto, fíjense acá abajo tenemos, ¿sí? El plan de ejecución en vivo, y vemos acá arriba el Estimated Query Progress, ¿sí? Vemos que va avanzando, y lo vemos ahí arriba, también lo vemos acá abajo, ¿no? Así que sabemos que en este momento estamos en el 30% de ejecución. Vamos a cortar este y vamos a ejecutar el de abajo, ¿sí? Y vamos a ver que también veo que la ejecución de mi query va progresando 20%, 21% y así sucesivamente, ¿sí? Entonces sabemos en forma estimativa en qué punto de la ejecución está, ¿sí? Así que, bueno, esto está muy bueno. Ustedes me podrán decir, bueno, yo el workload no lo corro desde Management Studio, lo corro desde mi application server, desde mi web server. Bueno, también podemos utilizar el Activity Monitor para ver todas las sesiones activas y poder ver también el plan de ejecución en vivo a medida que va avanzando, ¿sí? Esto es, de vuelta, Lightweight Query Profiling por default en 2019. Ahora bien, pasemos a lo que es la parte de Query Store, ¿sí? Acá tengo lo que hice, es de antemano, creé una base de datos nueva llamada Query Store Demo, ¿sí? Luego creé una tabla que tiene 3 columnas, creé un Store Procedure que lo único que hace es un select de esa tabla basándonos en un predicado, ¿sí? Con un parámetro, y después lo que hice es agregué
bastantes datos aleatorios en la tabla. Entonces, si hacemos un select de mi tabla, tengo estos valores repetidos, ¿sí? 39.000 en este caso. Recuerden que el Feature Query Store está deshabilitado por default, entonces lo que voy a hacer ahora es habilitarlo, ¿sí? En forma muy sencilla, Alter Database, Set Query Store On. Entonces, lo habilito y lo próximo que voy a hacer es ejecutar 20 veces esta Store Procedure con el parámetro 0. Bien, la ejecuto. Una vez que lo ejecuto, voy a mi Management Studio, ¿sí? Voy a la parte de Query Store, ¿sí? Cuando voy a Query Store, voy a los recursos que más procesamiento utilizan, ¿sí? Llamémoslo así. Y bueno, esto como es una base de datos de demo y recién está habilitado Query Store, no tenemos mucha actividad, tenemos solamente la ejecución que tuvimos recién, ¿no? O sea, acá tenemos el plan ID 1 para la query ID 1, que es la que ejecutamos. Si vamos a ver esto en modo tabla, vemos que esto se ejecutó 20 veces con una duración mínima de 2,85 y un promedio de 3,3, ¿sí? Nos dice también cuándo fue la primera vez que se ejecutó, la última vez que se ejecutó, etcétera, etcétera, ¿no? Así que tenemos toda esta información. Ahora bien, volvemos a mi query, ¿sí? Vamos a cerrar este que no lo necesitamos más. Y ahora lo que voy a hacer es voy a crear un índice en la tabla esta de base que creamos, un índice en una de las columnas, y voy a ejecutar nuevamente la Store Procedure, ahora unas 25 veces, ¿sí? Se ejecutó, perfecto. Vuelvo a mi panel de Query Store, ¿sí? Y ahora vemos que para el mismo Query ID, la misma Store Procedure anterior, se generó un plan nuevo, el plan 2. Y como verán, la forma del plan cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el nuevo índice, ¿sí? Y si se fijan acá, vemos que fue más rápido, utilizó menos tiempo. Vamos a verlo en formato tabla y sí vamos a ver que con el plan ID 2, ¿sí? Que se ejecutó 25 veces, ¿sí? Ahora la duración mínima es 0,05 y la duración promedio es mucho menor a la anterior, ¿no? O sea, ahí capturamos los dos planes. Volvemos al query, vamos a generar un nuevo índice, en este caso uno que incluya 2 columnas de nuestra tabla, y vamos a ejecutar nuevamente la Store Procedure 30 veces. Volvemos al panel, vamos a refrescar y vemos que ahora tenemos un tercer plan de ejecución, ¿sí? Donde de vuelta los tiempos son menores, ¿sí? Vamos a ver acá y ahora sí vemos que tenemos una ejecución promedio también más baja que las anteriores, ¿no? Así que con esto podemos hacer el traqueo de la performance, ¿no? Ahora bien, digamos que por algún motivo los planes siguientes se van para arriba en utilización de recursos y tarda muchísimo más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Supongamos que en este caso nosotros queremos utilizar el plan de ejecución 2, sí o sí. ¿Por qué? Porque es el mejor que hemos visto hasta ahora. Que no es el caso, pero supongamos que lo queremos hacer. Bueno, venimos acá y le damos la opción que fuerce el plan, ¿sí? Entonces, lo que nos va a decir, ¿está seguro de que para la query ID 1 quiere forzar el plan de ejecución número 2? Le damos que sí. Vemos que ahora el plan 2 está marcado con un tilde. Esto significa que está forzado, ¿sí? Así que si seguimos ejecutando, va a utilizar este plan, porque de vuelta está forzado de esta forma. Así que muy, muy interesante. Pero como vieron, acá también lo podemos sacar, ¿no? Deshacer eso y volvemos a la situación
anterior. Como vieron, todo esto es una operación manual. Lo tengo que yo estar enfrente de la consola para poder forzarlo, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte de Automatic Query Tuning. Lo que tengo acá, básicamente, es el Performance Monitor que nos dice el batch request por segundo. En este caso no tengo actividad en mi base de datos, así que está casi nulo. Lo que voy a hacer aquí, ¿sí?, es generar un workload aleatorio, ¿sí?, que ejecuta una misma store procedure muchas veces, y lo que vemos acá es, vamos a borrar esto, que nuestro batch request por segundo pasa un cierto valor de un promedio de 44, 45. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es generar una regresión, ¿sí? Y vemos ahora que el batch request por segundo bajó a niveles mucho más bajos, ¿no? Esto significa que la misma store procedure está tardando mucho más tiempo en ejecutarse, ¿sí? Ahora bien, paremos esto, vuelve a los niveles nulos, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a este script, la parte de AutoTune, ¿sí?, y vamos a decirle que habilite Automatic Tuning con la opción, ¿sí?, que fuerce el último plan bueno conocido, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que pasa en este caso. Tenemos nuevamente nuestro Performance Monitor. Borramos para empezar desde cero. Volvemos a los niveles de batch request por segundo que teníamos anteriormente, ¿sí? Vamos a generar la regresión, pero en este caso miren lo que pasa. Cuando genero la regresión aparece, baja, ¿sí?, pero inmediatamente se vuelve a los valores anteriores. Esto significa que detectó la anomalía y la corrigió. ¿Cómo vemos esto? Bueno, acá tenemos un Dynamic Management View llamado sys.dmdb Tuning Recommendation, y cuando lo ejecutamos vemos que, bueno, para este query en particular, que tenía un tiempo de CPU de 443, bajó a 87, ¿sí? Así que, bueno, acá nos da la información. Y de vuelta, esto es una base de datos demo, o sea que vemos la query en la cual estamos trabajando nosotros, pero imagínense un sistema con múltiples transacciones, ¿no? Así que muy, muy interesante. Este es un feature que yo utilizo todo el tiempo. Luego vamos a pasar al Memory Grant Feedback, ¿sí? Lo que vamos a hacer es habilitar, digamos, poner nuestra base de datos en modo de compatibilidad 150 y limpiar el Procedure Cache, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, acá tenemos una Store Procedure, ¿sí?, que, bueno, hace cierta actividad, llamémoslo así. Lo primero que vamos a hacer es ejecutarla con un parámetro, el parámetro 8, ¿sí? Cuando lo ejecutamos por primera vez, no nos devuelve ninguna, digamos, con el parámetro 8 no devuelve nada, pero cuando vamos al plan de ejecución vemos que tenemos este signo de admiración, que es un warning, donde nos dice, ¿sí?, que ha detectado un excessive grant, que se le dio mucha memoria y que no termina utilizando casi nada, ¿no? Ahora bien, le ejecuto nuevamente la misma store procedure con otro parámetro, el número 9 en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver que el query, la ejecución, tarda cierta cantidad de tiempo y que nos va a devolver 231.000 y pico de filas, ¿sí? O sea, tardó 15 segundos y nos devolvió esta cantidad de rows. Cuando vamos al plan de ejecución, ahí vemos que tenemos signos de warning por todos lados, ¿sí? Acá tenemos el grant de memoria, spill a la 10dB, ¿sí?, porque no le alcanzaba la memoria asignada, y lo mismo para el join, que tuvo que utilizar la 10dB, ¿sí?
Ahora fíjense lo que vamos a hacer ahora. Voy a ejecutar nuevamente la misma store procedure con el mismo parámetro, sin modificar nada. Recuerden, 15 segundos tardó. Lo ejecuto nuevamente, ¿sí? En este caso tardó 1 segundo, ¿sí? Me volvió por supuesto la misma cantidad de filas, ¿sí? Y cuando vamos a ver el plan de ejecución vemos, ¿sí?, que los signos de warning desaparecieron, ¿sí? Esto significa, de vuelta, que el motor le dio un feedback al plan, lo ajustó y ahora, fíjense, pasó de 15 segundos a 1 segundo, ¿no? Así que esto, de vuelta, sin tener que modificar el código en absoluto. Muy, muy interesante. Bien, para ir terminando, el año pasado, durante el Ignite, Microsoft anunció SQL Server 2022. ¿Sí? Hay un set de features muy interesante. En este momento está en lo que se llama Private Preview, ¿sí?, donde algunos pueden testearlo y probablemente para mediados de año vamos a tener la versión pública para que todos podamos evaluarla y esperemos que para fin de año tener la versión final. Dentro de este set de features también se sigue mejorando en todo lo que es la parte de Intelligent Query Processing, con lo que Microsoft llama Next Generation, con nuevos casos, ¿sí?, para poder proveer digamos, un autotuning mucho mejor. Bien, aquí les dejo un código QR para que accedan a toda la información de todo lo nuevo en 2019, no solo en lo que es la parte de performance, sino también lo que es seguridad, alta disponibilidad, etc. Aquí también otro QR para todo lo que es la parte de Azure Fundamentals y para ver todo lo que es la plataforma Azure SQL en más detalle, ¿sí? Y bueno, llegamos al final de la presentación. Si tienen preguntas, quieren ahondar en algo, lo que sea, me contactan por Twitter, LinkedIn o por mail. Nuevamente, gracias a los patrocinadores y bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes el día de hoy compartiendo esta sesión. Sigan disfrutando del evento. Gracias. Adiós.